Hola, buenos días mis niños, que Dios les bendiga. Qué bueno, sean bienvenidos a nuestra clase de bíblica de este sábado. Que el Señor los cuide, los guarde y que todos en su casa estén bien. Ese es mi deseo. Los bendigo en el nombre del Señor. Gracias a Dios que se pueden conectar. Gracias a Dios que ustedes han decidido estar reunidos con nosotros en esta mañana para aprender más de la palabra de Dios. Aprendemos, ¿por qué aprendemos? Pues porque necesitamos conocer a ese Dios que amamos, porque necesitamos adorarle a través de nuestra fidelidad, nuestra perseverancia, nuestro crecimiento espiritual. Bienvenido Yair, bienvenida Elisa, Toño, Paquito, Betty, Greta y todos los que estén conectados en este momento. Bienvenidos, chicos. Que Dios me los cuide, me los bendiga. Y hoy vamos a hablar de la fe. Y yo pensaba, ¿cómo les explico lo que es la fe? Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer en algo que no vemos. Para empezar, también la Biblia nos dice que la fe es como un grano de mostaza. Si nosotros creemos tan siquiera un poquito, ¿han visto el grano de mostaza qué pequeñito es? Es como la cabecita de un alfiler pequeñito, pequeñito, que casi no se ve en nuestra mano. Tan pequeñito, y la palabra de Dios nos dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esta montaña que se mueva y esta montaña se movería. Entonces es creer en algo que no vemos, pero estamos seguros de que existe o de que ahí está. Y por fe nosotros creemos en Dios. Bueno, qué bueno que están con nosotros, y esto que estamos iniciando nos lleva a otras cosas que a lo mejor creemos pero no entendemos, o que creemos pero eso no quiere decir que sea fe, y ahorita lo vamos a ver detenidamente. En estos tiempos que pues ya definitivamente creo que ya no vamos a regresar a la escuela, y que vemos que hay personas más cercanas con enfermedades, ¿verdad? Pues nuestra fe debe aumentar. También la palabra de Dios nos dice que nuestra fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? La fe viene por el oír. Si yo escucho la voz de Dios a través de la palabra, a través de mis oraciones que yo hago con Dios, y Dios responde a mis oraciones, mi fe va a crecer cada día. Si yo estoy en un problema, en un apuro, y veo que Dios soluciona esta necesidad, mi fe va a aumentar. ¿Por qué? Porque lo estoy oyendo, lo estoy sintiendo, lo estoy escuchando. De alguna manera Dios está haciéndome ver que Él está ahí conmigo. Dice aquí esta pantalla, dice, es algo que no vemos. A Dios pues no lo podemos ver. Dios es espíritu. Por lo tanto, nos lo imaginamos de muchas maneras. Nos lo imaginamos como esta luz resplandeciente, o como ese viejecito que ponen con su barba blanca larga y su túnica blanca, ¿verdad? Nos lo podemos imaginar de muchas maneras. Sin embargo, nadie lo ha visto. Nadie conoce verdaderamente a Dios físicamente, porque en muchas situaciones Dios se ha manifestado o Dios se ha presentado. Tal vez si ustedes platican con sus papás, y sus papás les van a decir, sí, es que Dios hizo esto, o no teníamos para comer y después llegó mi abuelita y me dio sopita, papita, y ahí es cuando descubrimos que Dios está presente. No lo vemos físicamente, pero en muchas circunstancias está ahí. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo número 27. Yo espero que todos estén preparados con todos sus aditamentos, que es su Biblia, su cuaderno donde vamos a anotar la tarea, que siempre la pongo hasta el final de la clase, y una pluma o lápiz para que ustedes hagan anotaciones. Así es que la fe es algo que no vemos, pero tenemos la seguridad de que ahí está. Que ahí es, que sí está, que sí existe, que sí lo sentimos, que tu presencia está ahí con nosotros. Dice el Salmo 27, ¿ya lo tenemos todos? Podemos comentarlo ahí en el Facebook, ¿verdad? Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová
la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Por qué? Porque si creo en Dios, los hijos de Dios no debe de haber temor. Sin embargo, esto es natural en el ser humano. Tenemos temores, tenemos miedo, tenemos angustia. Y dice, pero en el corazón creemos que es real, en el corazón. Porque cuando ya conocemos a Dios, en el corazón, por fe creemos que Dios existe. Por fe creemos que Dios está con nosotros. Por fe creemos que Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Por fe creemos que tenemos una vida después de que moramos. Entonces, lo creemos en nuestro corazón porque ahora hemos aprendido a conocer a través de nuestro corazón lo que Dios quiere en nuestras vidas. También, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿ustedes están seguros de que Dios existe? Yo les puedo asegurar, Dios existe, porque yo he tenido mis experiencias personales y porque yo lo he visto en muchas situaciones, pero ahora, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que Dios existe? ¿Estás seguro? Y entonces di amén. Di amén ahí en el chat. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Bueno, podemos tener temor a muchas cosas y a muchas situaciones. Tal vez a que me pierda, tal vez a que me roben, tal vez a que le pase algo a mis papás, o tal vez, pues qué sé yo, a las cosas a las que yo les puedo temer. Pero si creo que en Dios existe, en mí no debe de haber temor, porque Dios está conmigo. Entonces creemos por fe en alguien que nos cuida, en alguien que nos protege, en alguien, dice la palabra de Dios que estamos bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente es Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y en Él es en el que creemos. Eso es fe, creer en Dios porque crees sin verlo. Tu fe está activada, es como un botón que activas, ¿verdad? Pero lo tienes que encender, y esto lo enciendes a través de la palabra de Dios o a través de tu oración, a través de estar presente en los cultos. Cuando predica el pastor, nos está hablando realmente, no nos habla el pastor, sino Dios usa al pastor, o Dios usa lo que dice la Biblia, lo que dice aquí el Salmo 27, y es muy cierto. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Por qué Jehová es luz? Porque Jehová está en todo lo bueno, en todo lo resplandeciente, en todo lo que necesitamos nosotros conocer. ¿De quién temeré? Entonces quiere decir que si Jehová es mi luz, no debo de tener temor a nada. Ese temor que es natural en el ser humano, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros conocemos quién es nuestro Dios que puede salvarnos de cualquier situación, Dios va a ayudarnos. Pero no es igual en otras cosas como el miedo. Tenemos miedo a muchas cosas y ahorita lo vamos a ver, pero no es igual la fe y creer en algo que no veo, que es Dios, o en alguien que, como lo es en este caso Dios mismo, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que nos lo imaginamos allá muy lejos en el cielo. Sin embargo, Dios está cerca. Dice la palabra del Señor que el reino de Dios se ha acercado. Imagínense qué impresionante que Dios venga a nosotros, pero Dios está aquí con nosotros. La palabra de Dios nos dice que es Dios con nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros. Fíjense que hablando de esto, aquí dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y también le llaman Emmanuel porque son los nombres que le han dado a Dios durante todo el tiempo que el ser humano lo conoce. Emmanuel, Jehová, Elohim, ¿verdad? Hay muchos nombres que le dan a Dios. Un día tocaremos este punto de los nombres, pero es creer en Él como alguien que está a mi cuidado. Y para esto les voy a contar una historia. Esta historia, ¿verdad? Vamos a ir a la casa de la abuelita Tita y de Jaimito. En esta casa, bueno, ahí vive Jaimito con su abuelita y su familia, ¿verdad? Y aquí los tenemos. La abuelita Tita, que siempre está en su sillón,
o siempre está ahí Jaimito con ella, ¿verdad? Y entonces Jaimito llega de la escuela y se pone a jugar, como todos. Ay, ¿quién me acuerdo? ¿De quién me acuerdo? De todos mis niños, ¿verdad? Después de llegar de la escuela, pues descansamos un poco, tal vez comemos, nos quitamos el uniforme, o al revés, nos quitamos el uniforme y comemos, pero después nos damos un tiempo para jugar. Miren, estos tiempos que ustedes tienen clase por la clase secular en las redes sociales, si ustedes no administran sus tiempos, pues no les va a dar ese espacio para hacer todo lo que quieren y ya tampoco les va a dar tiempo para jugar. Entonces lo que tienen que hacer es administrar bien su tiempo para que ustedes tengan tiempo de comer, tiempo de jugar, tiempo de estudiar, tiempo de incluso de leer su Biblia, ¿verdad? Y no dejarlo de la iglesia o lo de la clase hasta que sea el fin de semana, sino que ustedes se administran su tiempo, ustedes van a poner a hacerlo, pero lo tienen que hacer una lista donde hagan y pongan los horarios que deben hacer, y para esto les pueden pedir a sus papás ayuda para que ustedes tengan también un tiempo de oración, un tiempo de lectura bíblica, y van a ver que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esa es la palabra que Dios nos dice. Regresamos con Jaimito, y Jaimito estaba jugando. Ahí está Jaimito jugando, y entonces la abuelita le dice, ya es hora de dormir, y manda a Jaimito a dormir. Y pues estaba muy rico Jaimito durmiendo, ¿verdad? Y la abuelita viene y le apaga la luz. Y de repente Jaimito empieza a ver cosas feas, ¿verdad? Se imagina monstruos de ojos rojos, y bueno, pero esto no es fe, ¿eh? Esto no es lo mismo creer en Dios por fe que ver monstruos y ver cosas así que no vemos, pero que creemos. Eso no es fe, ese es miedo, y ese es diferente a la fe que tenemos en Dios. Entonces, si Jehová es mi luz y mi salvación, imagínense en la noche que tenemos temor. Entonces todas estas cosas van a desaparecer, porque yo creo en un Dios grande y poderoso que es mi Dios. Y entonces Él trae luz en mi noche oscura, en mi noche donde yo tengo miedo, donde yo estoy preocupado y me espanto. Y entonces Jaimito ahí está espantado. ¿Por qué? Porque se imagina monstruos y duendes y muchas cosas, pero eso no existe. Finalmente Jaimito prende la luz rápido porque dice, es que yo tengo mucho miedo, y se levanta y prende la luz. Rápido, se acerca y prende la luz. ¿Y qué creen que era? Pues él no se había acordado que había colgado su chamarra y que los picos del perchero, ¿verdad?, parecían unos ojos. Y entonces Jaimito dice, ay, yo pensé que eran un monstruo. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces ustedes tienen temor porque están a oscuras? ¿O cuántas veces imaginan tantas cosas que les da miedo? Pero esto no es fe, hay que distinguir. Esta clase es para distinguir entre la fe, que es a través de la palabra de Dios y que nos habla de un Dios todopoderoso, a un miedo de lo que crea mi cabeza y lo que crea mi imaginación. ¿Por qué? Porque no he descubierto a este Dios que es luz en mi vida. Así es que para que esto suceda, ¿verdad?, Jaimito debió haber conocido a Dios. ¿Para qué? Para que él evitara tener estos temores nocturnos. Bueno, pues Jaimito vuelve a acostar y se vuelve a dormir. Ay, muy rico, ya estaba bien dormido en su cama, así bien fresco, ¿no? Y que se duerme y que empieza a soñar y empieza a imaginarse que debajo de su cama hay un animal con muchos tentáculos y que se lo quiere llevar y lo quiere jalar de la cama. Ya vi que se están riendo, porque sí les ha pasado. ¿Cierto o no cierto? Se están riendo, ya los vi, sí les ha pasado. Bueno, y entonces Jaimito, ¿verdad?, está en este terror porque a lo mejor no hizo su oración. A lo mejor no confía en Dios, a lo mejor tampoco nadie le ha hablado de Dios, a lo mejor no conoce de Dios, pero no lo busca constantemente. Y posiblemente lo que le pasa es que todavía no cree que es mayor el que está con nosotros, que es Dios, que el que está en el mundo.
Y hay un texto bíblico en 1 de Juan 4:4 que dice, mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. Y entonces cuando de verdad lo creo, ¿verdad? Por fe lo creo. Estamos hablando de la fe. Y acuérdense que les decía yo que como la fe es como un granito de mostaza, pequeñísimo. Si tan solo tenemos ese poquitito de fe, nosotros no vamos a tener temor de nada, porque Jehová nuestro Dios es nuestra luz y está con nosotros. Bueno, Jaimito se vuelve a despertar. ¿Y qué creen que era? Sus calcetines debajo de la cama. Pero ya tenía tantos calcetines debajo de la cama, y fíjense que además todos sucios porque hasta se paraban solitos. Y había tantos calcetines abajo de su cama que él pensó que eran unos tentáculos, que era un monstruo con muchos brazos y que se lo quería abajo de la cama. ¿Verdad? Qué risa, qué risa, qué risa. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues cuando Jaimito vio que eran sus calcetines, él entonces ya dijo, bueno, pues me voy a dormir porque ya me estoy imaginando tantas cosas. Pero que aquí les puse unas imágenes que, bueno, yo les puse aquí un fantasma, una bruja, la muerte, el Satanás o diablo, la oscuridad. ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen temor? Más bien es temor, ¿verdad? Le tienen miedo. ¿Por qué? Porque no los vemos. Pero esto no es fe. Esa es la gran diferencia. Lo que hace el enemigo Satanás es que quiere a nosotros engañarnos nuestra mente. A Jaimito lo estaba engañando. Jaimito había pensado que había muchos monstruos. ¿Y qué era? Su chamarra en un perchero que tenía muchas bolitas arriba. Pero la oscuridad nos hace imaginarnos tantas cosas. Y dice aquí el Salmo en el Salmo 5, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En el Salmo 27, verso 5, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Esto es una promesa que Dios me da. Y entonces nosotros vamos a desechar todo esto. Cuando desechamos, ¿verdad?, los temores nocturnos, los miedos que nos aquejan, ¿verdad? A lo mejor yo le tengo miedo a que un ser amado se muera, o que yo mismo me muera, o que ahorita en estos tiempos, bueno, pues que yo me pierda de mi casa, o que me roben, o me enferme ahorita del coronavirus. Tal vez esos son mis temores. Sin embargo, bueno, son temores que si Dios está en mi vida presente, pues yo no voy a tener esos temores, porque entonces vivo confiadamente en las promesas de Dios. Dice en el verso 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Y fíjense que Dios nunca esconde su rostro de nosotros, si nosotros lo buscamos. ¿Pero qué es buscar? Voy a ir aquí y lo voy a buscar, voy a ir allá y lo voy a buscar, voy a ir allá y lo voy a buscar. No. Yo lo busco leyendo la palabra de Dios. Fíjense que en este salmo nos dice lo que tenemos que hacer: buscar el rostro de Jehová. Yo tengo que buscar el rostro de Jehová, y entonces cuando yo busco el rostro de Jehová, o cuando lo busco a Él, no cada semana, no cada vez que me acuerdo, no cuando me da un pedacito de tiempo en el día de todo lo que tengo que hacer. Fíjense, ahorita estamos en casa todo el tiempo, y si no nos damos tiempo para hacer las cosas, no podríamos terminar de hacer todo lo que tenemos. Pero tenemos que guardarle un tiempo al Señor para poder leer la palabra, para poder pasar tiempo con Él y para poder hacer verdad la fe que hay en mí. ¿Qué pasa si mi mamá o mi papá están sentados en el comedor y yo paso y no les hablo? ¿O qué pasa si yo voy a su cuarto y entro a su cuarto y salgo a su cuarto y no les hablo? Bueno, una de las formas es que ellos van a decir, ay, mi hijo o mi hija ya no me quiere. ¿Por qué ni siquiera me dio un besito? ¿O porque ni siquiera me dijo, mami, te amo, papi, buenos días, o buenas tardes, o qué sé yo? Pero Dios está así con nosotros todos los días, esperando a que nosotros volteemos y lo miremos y descubramos que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación.
Dice la palabra, ¿de quién temeré? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, niños? No hay nadie que pueda combatir con Dios, ni en la misma muerte, porque acordémonos, hace 8 días vimos la historia de Talita Kumi, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Talita Kumi? Exactamente, niña, a ti te digo, levántate. Dios levantó de los muertos, a través de Jesús hizo el milagro de levantarla de entre los muertos, la resucitó. Entonces quiere decir que Dios mismo vence la muerte y va a llegar un momento, Dios ya tiene preparado para nosotros el día que hemos de morir. Y todos nos vamos a morir, pero no debo de tener temor, porque si yo me muero aquí en la tierra, estaré presente un día allá en el cielo con el Señor, alabando y bendiciendo su nombre. ¿Tienen miedo a los fantasmas? Pues no existen los fantasmas. Los muertos no regresan. Los muertos no pueden volver a la tierra. A las brujas, pues solamente las que son hechiceras y hacen ahí cosas, pero las brujas en sí, como esas que nos pintan en los cuentos y todo eso, no existen. La oscuridad, bueno, ya vimos que Jaimito lo que hacía a la hora de tener miedo era prender la luz. ¿Y saben qué? Ustedes tienen la luz de Jehová, la luz todopoderoso que puede resplandecer en su recámara, puede resplandecer en sus temores más terribles que ustedes puedan tener, en la pesadilla más fea. Ustedes oren, como en el Salmo 4, ¿verdad? Si ustedes oran a Jehová, ¿verdad?, que el Señor sea el que prenda esa luz maravillosa del Señor. Al Satanás, ténganle miedo cuando ustedes hagan cosas que no deben, porque Satanás va a engañarlos y va a hacer que ustedes pequen contra Dios. Ese ténganle miedo, pero no porque él pueda hacer algo, sino porque los engaña y ustedes caen en pecado. Entonces, Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeré? Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La fortaleza viene de Jehová. Y entonces la fe, esa fe de la que hablamos, ¿verdad? Dios nos dice, yo soy Jehová tu Dios. No tengas ningún temor. No te asustes. No tengas temor ni de saeta que vuele de día, ni mortandad que ande en tu morada. Quiere decir que ni siquiera a los muertos les tenemos que tener miedo. Las saetas, ¿sí saben qué son las saetas? Cuando caen los truenos y se oye retumbar allá en el cielo, hay saetas que caminan, o sea, pedacitos de luz, de electricidad que tocan el piso y andan por el piso, pero no van a llegar a nosotros. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios. Yo Jehová soy tu Dios. Y eso es lo que debemos de guardar en nuestro corazón. En ese corazón que cree en un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella existe. Ayer me decía uno de mis hijos, bueno, si la tierra estaba desordenada y vacía, entonces dice que no había nada sobre la tierra, como estaba desordenada y vacía. Bueno, sí, por eso Dios separó las aguas de la tierra. Eso quiere decir que estaba desordenada porque todo estaba revuelto. O la luz de la oscuridad también la separó Dios, ¿verdad? Entonces sí estaba la tierra desordenada y vacía. Entonces Dios hizo eso, separar las tierras, separar las aguas, los mares, ¿verdad? Y crear todo lo que en esta tierra existe. Y a eso se le llama fe, chicos. La fe que ustedes empiezan a como una semillita a germinar en su corazón. Pero esta semillita la tienen que dejar ustedes que crezca. ¿Cómo van a hacer ustedes que crezca? Bueno, yo les decía en una clase, ¿se acuerdan que alguna vez en la primaria nos dejaron plantar un frijolito envuelto en algodón? Bueno, y vimos cómo ese frijolito iba germinando. Bueno, pues así nuestra fe debe de crecer. Si ustedes no leen su Biblia, si ustedes no oran, si ustedes no buscan a Dios y no nada más que se conecten con la clase del sábado, no, ustedes cada día de su vida, todos los días deben dar un espacio a buscar a Dios en su vida a través de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que a través del medio de comunicación con Dios es la Biblia, la oración, el ayuno, ¿verdad? Y como ese granito de mostaza que les decía, tan pequeñito, si ustedes creen, eso es lo que va a hacer que su fe crezca.
que ustedes se fortalezcan, que ustedes no tengan temores, que si ustedes pasan en una situación difícil, ustedes van a salir adelante porque el Señor está con nosotros, porque el Señor no va a dejarnos ni a desampararnos. El texto bíblico que a mí me gustó para poner ahora es que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Y esta es fe, chicos. Su fe deben de fomentarla. Pues sí tienen mucha tarea, pero si ustedes no le dan espacio a Dios, ¿de qué les sirve hacer toda la tarea de la escuela secular? Si no le dan ese espacio a Dios, van a tener miedo, van a pasar hambre, van a pasar angustias, van a pasar preocupaciones y no van a saber a quién acudir. Entonces, primeramente busquen el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Todo lo demás viene por añadidura. Pero si ustedes dejan al final a Dios, entonces pues en momentos difíciles no van a saber a quién acudir, teniendo a Dios mismo ahí presente con ustedes. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeremos? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todas estas palabras, todos estos textos bíblicos son promesas de Dios y esto habla de la fe que está pequeña, corta, mediana o grande. Y nuestra fe tiene que ir todos los días en aumento porque todos los días he de buscar de mi Dios, ese Dios grande y todopoderoso que me dice: yo soy Jehová tu Dios. Bueno, ahora es el momento de la tarea. ¡Ay! Me están fallando mucho con las tareas, ¿eh? Así es que con estas tareas, ahí les voy a dejar estas. Tarea, el texto para memorizar, primera de Juan 4:4. Leer el Salmo 19 del 1 al 14 y explicármelo, no nada más leerlo, explicarlo. En 10 minutos, 5 minutos ya lo pueden hacer. Y si pueden hacer estos títeres, si pueden hacer estos títeres con sus calcetines, ¿verdad? Y con sus calcetines, fíjense que ahí están fáciles y muy bien sencillos. Son con los que se espantó Jaimito, ¿verdad? Los que le dieron mucho susto a Jaimito fueron sus calcetines. Qué risa me dio contar esta historia, pero a veces así pasa, nos da miedo cualquier cosa insignificante, pero tenemos un Dios todopoderoso. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Acuérdense de la historia de Jaimito, y todos esos temores que tenía es porque no confiaba en Dios, porque no tenía fe en un Dios todopoderoso. Tarea, texto para memorizar, primera de Juan 4:4, leer el Salmo 19 del 1 al 14 y espero sus tareas, chicos. No dejen a un lado las cosas de Dios. Háganlo y denle tiempo, administren su tiempo para que puedan pasar más tiempo con Dios y crecer en la fe. Que Dios los bendiga, los amo y los extraño. Bendiciones.